Este vídeo es parte del proyecto 251M de 2023, financiado por el Gobierno de España. Mi nombre es Fernando Martín Mora, yo nací el 3 de febrero de 1948, nací en Mina de Tarsi, provincia de Huelva, comarca del Andévalo, dedicada a la minería, el pueblo. El pueblo tenía una empresa, su empresario no se conocía porque era una empresa inglesa, y lo que se dedicaba era a extracción de mineral en bruto y exportarlo a través de un puerto de Huelva para los distintos países. En definitiva, mi origen es de un pueblo de trabajadores, donde lo único que se hablaba, de lo que se podía hablar y en voz bajita, eran de las condiciones de trabajo, los problemas que había y tal. Mi padre y mi madre, pues de allí, mi padre pues se tuvo que ir a la guerra porque era una familia, dos hermanos, el hermano mayor lo fusilaron, y a él le dijeron con una pistola en el pecho, o con tu hermano o con nosotros. Pues obviamente se fue a la guerra en la compañía de enfermería y tal. Bueno, mi madre era de la UGT, trabajadora de la UGT, pero bueno, nosotros nacimos pues con mucho miedo en un pueblo donde no había ni alcalde, ni policía, ni nada, todo era la empresa, la casa era de la empresa, la luz eléctrica la facilitaba la empresa, todo era la empresa. Un pueblo tenía su economato puesto por la empresa, allí no había más que trabajadores. Bueno, yo creo que eso condicionó, por una parte, cuando mi padre y mi madre se esforzaron porque mi hermano y yo estudiásemos, a mí me condicionó pues por ese planteamiento casi de nacimiento, ¿no? Preocuparte por las condiciones de trabajo y tal. Estudié Derecho en Sevilla. En Sevilla había 3 especialidades en aquella época, estoy hablando del año 67, en público, privado y empresarial, en los cursos cuarto y quinto. Yo elegí el de empresarial, que era el que incluía la asignatura de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Bueno, pues a partir de ahí terminé Derecho y bueno, quería ejercer dentro como abogado laboralista, que comenzaba, que surgía en aquella época, ¿no? Ya tenía precedentes importantes. Por ejemplo, Sevilla pues tenía abogados laboralistas de mucho prestigio, como el caso de Felipe González, Aurora León, Rafael Escuredo, en fin. Y aprovechando también que la cátedra de Derecho del Trabajo de Sevilla era una cátedra, se puede decir, socialista, Manuel Rodríguez Piñero, que fue presidente del Tribunal Constitucional, era su catedrático, y los profesores, pues entre ellos estaba Felipe González, que daba Derecho Sindical y tal, pues esto también pues encauzaron un poco la tendencia por esa vía, ¿no? Terminando Derecho, pues meterte o con Felipe o con el de Aurora León, la UGT, Comisiones Obreras, en la clandestinidad, estoy hablando del año 72. Bueno, pues para entrar con Felipe había una cola impresionante, en el de comisiones había menos cola, porque era un tema más comprometido, era un despacho en el Cerro del Águila, y bueno, yo me metí allí. Y desde allí pensaron que efectivamente podría necesitar montar un despacho desde la óptica esta de abogado de laboralista en Cádiz, y los dos que estábamos allí aprendiendo, pues nos dijeron, ¿y vosotros? Pues nosotros sí, nos vinimos para Cádiz. Aquí contamos con el apoyo de los sindicatos clandestinos que existían, fundamentalmente era Uso y Comisiones Obreras, no existían otros sindicatos, al menos con presencia en los centros de trabajo, ¿no? Estoy hablando del año 72. Y mi primera experiencia pues, fue participar en las movilizaciones que en la provincia de Cádiz había 2 tipos de movilizaciones. Una, las que tenían los trabajadores viticultores especialistas en viticultura en el marco de Jerez, y la otra, los trabajadores de contrata de astilleros de Cádiz y
y Puerto Real, Matagorda y Cádiz. Bueno, las primeras reivindicaciones eran precisamente las de mejorar las condiciones de trabajo, salario, cesión ilícita de mano de obra que había entre las contratas y astilleros, y esto es lo que nos llevó a nosotros, pues nada más que aterrizar por Cádiz, a mi compañero Manolo y a mí, pues tener el despacho lleno. La gente venían, mira a ver si me han pagado bien y tal y cual. Pues esta era la dinámica diaria, ¿no? Esto fue motivando pues cierta sensación de placidez, de encanto, de ilusión con la profesión, y es la que motivó ya lo siguiente, ¿no? Mi primera participación fue en el tema astilleros de Cádiz contrata, y después continuó con el tema de los viticultores, que era de los sitios que se dice que fueron el origen de las comisiones obreras, viticultores de Jerez y parece que en Asturias, según dice la historia, y otros en Cataluña. Pero yo tuve la suerte de conocer ese nacimiento de comisiones obreras en viticultura, y era un caso muy característico de por qué nacen las comisiones obreras, ¿no? Eran los trabajadores más más prestigio tenían frente al empresario, los que eran elegidos para negociar las condiciones de trabajo, son los que tenían legitimidad ante el empresario, los trabajadores. En el caso de las contratas de astilleros era así, pero en el caso de la viticultura se daba la circunstancia de que eran personas especialistas en el tratamiento de las parras de Jerez, que tienen unas características especiales. Ellos, por ejemplo, no trabajaban en vendimia, porque vendimia podían traer a cualquier persona de fuera y su poder contractual bajaba. Ellos trabajaban por la poda, en fin, las actividades que hay que saber hacer, y esas las sabían hacer ellos. Y hacían huelgas, pero no eran huelgas ilegales nunca, porque lo llamaban y decían, no vamos si no nos das tanto. No nos da, pues no vamos. Entonces tenían un mecanismo muy fuerte, porque para eso no podían llamar a los viticultores de otras zonas, porque es que no sabían hacer las faenas esas aquí. Y esta gente tenía un espíritu de solidaridad y de funcionamiento extraordinario que eso te hacían ver que había ahí algo porque merecía la pena estar y trabajar y tal, ¿no? Después se despertó también la actividad sindical en el mundo de las bodegas, los trabajadores de bodegas. Los trabajadores de bodegas en principio eran trabajadores que tenían mejores condiciones, los viticultores tenían peores, los que más se notaban eran los viticultores, pero ya después empieza el tema sindical también en la bodega. Que los protagonistas eran fundamentalmente los movimientos católicos, en fin. Y estos movimientos, una vez que llegó la legalización de los sindicatos, se dividieron en dos, uso y comisiones. UGT casi no aparece todavía, en el año 77 casi no aparece, con presencia importante. Bueno, pues en esa dinámica yo me incorporo. Yo que ya estaba trabajando, eso estaba perseguido. De hecho, a mí estuvieron a punto de detenerme por esa circunstancia, pero me salvó la toga, me salvó el decano del Colegio de Abogados. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a trabajar. Desde la asesoría jurídica que montamos se fortaleció el movimiento sindical, se ofreció unos servicios que eran muy necesarios para los trabajadores, esos servicios jurídicos, y se fue incorporando posteriormente UGT, y así es como más o menos nace lo que es acompañando a los sindicatos unos servicios que son necesarios para los trabajadores y que potencian la afiliación a los sindicatos, que era este tema, ¿no? Y sobre todo ya cuando vienen las elecciones sindicales, pues la presencia de los sindicatos a través de esas elecciones en los centros de trabajo, pues tiene una dimensión importante.
¿En qué lucha más participo? Bueno, pues la huelga de la construcción del año 76, 77, una huelga general de la construcción que hubo en la provincia de Cádiz, con detenidos y tal, y ese era, bueno, a partir de ahí. En esa época también había se daba una circunstancia que nosotros atendíamos también como abogados laboralistas, a pesar de ser exclusivamente laboralistas, y era la solidaridad con todos los perseguidos por la dictadura. Cádiz tenía el centro penitenciario de Puerto Santa María, que después pasó a Puerto 1, Puerto 2, y ahí estaban pues los presos políticos existentes todavía en aquella fecha. En aquella fecha estaban los presos del Partido Comunista Reconstituido, estamos hablando ya del 76 para adelante, 77, ETA y FRAP. Bueno, pues sin tener ninguna afinidad ni con ETA, ni con FRAP, ni con PCR. Sin embargo, de Madrid, los abogados que llevan el tema nos decían: oye, que los míos están que no ven a nadie porque no vas a la prisión. Pedíamos un pase, íbamos a la prisión y, bueno, y por lo menos los vascos decían que le llevásemos una botella de coñac, que se la bebían delante de nosotros en ese sitio de comunicación, ¿no? Que llevábamos algunas gambas, los langostinos y eso hacíamos. Pero bueno, eso era otra época, una época que sin llegar a participar de la ideología de toda esta gente, pues se colaboraba, ¿no? Eran en definitiva perseguidos. Bueno, a partir de ahí ya estamos en la legalidad. ¿Qué actividades o qué luchas se producen en la provincia de Cádiz? Bueno, pues que yo participase, pues aparte de las negociaciones, la construcción siempre era un sector que estaba en conflicto permanente, estaban también los trabajadores del metal, y ya se incorpora el sector de bodega. El sector de bodega inmerso en una crisis importante que desgraciadamente ha llegado a desembocar en las circunstancias actuales, y ahí había, yo era crítico con la actuación de comisiones en ese tema, porque se obsesionaban con la visión individual, con el derecho individual, y se perdía de vista la faceta colectiva. O sea, las bodegas estaban viniendo abajo. La culpa se decían que era de los salarios. No era verdad, en absoluto no tiene nada que ver los salarios. La culpa era de una mala política y una mala propaganda que se había dado al sector del Marco de Jerez a nivel internacional. El sector, Jerez, que estaba por encima de Burdeos, pues cae muy por debajo por una política comercial equivocada. Bueno, pues en ese planteamiento de crisis había uno que era el de siempre, atender a los trabajadores en su liquidación, su despido, muy bien, pero había la otra faceta que interesaba abordar, que era la situación de mercado. Este se perdió de vista, se enfocó todo en los expedientes de regulación de empleo, y las mejores condiciones para los trabajadores afectados. Yo ahí terminé en comisiones en 2003, y anteriormente he venido también por los problemas de las cajas de ahorro, momento en que las cajas de ahorro pasan a convertirse en bancos. Hay una transición ahí conflictiva. Ahí pues intervinimos pues noches enteras negociando, una negociación a su vez pues que era paradójica, porque negociaban sindicalistas con sindicalistas, porque las cajas de ahorro estaban ya también participadas por los sindicatos prácticamente. Se llegaban a unos acuerdos que después no se iban a cumplir por los bancos cuando vinieron, ¿no? Bueno, pues está en síntesis. Creo que hay cosas que me dejo por detrás, pero sí un poco la dinámica hasta 2003, que yo salgo con un acuerdo, llegamos a un acuerdo comisiones y yo y otros compañeros, y nos fuimos de comisión y nos plantamos
por nuestra cuenta, como abogado laboralista, en el que me mantengo y en el que quiero estar todo el tiempo que pueda, por ahora. Yo te digo, te estoy hablando de mi madre cuando era de la sección de mujeres que UGT le enseñaba corte y confección. O sea, estamos hablando del año 36 anteriores. Entonces, en mi pueblo, muchísimas mujeres eran de UGT. Y había otro sector que era más bien pues, CNT. Era la diversidad de sindicatos que a mí me han contado que existía, porque claro, estamos hablando de antes del 36. Pero cuando llega el 36, 39, 39, mi madre no quiere saber ni de UGT ni de nada, y mi padre tampoco. Al contrario, mantienen una actitud nos educan a mi hermano y a mí, como que, por ejemplo, de su hermano, que lo habían matado, no se hablaba. No se podía hablar en casa, preguntaba. No se hablaba. O sea, había un miedo tremendo. A mí me contaban cosas por la calle de mi tío y yo le preguntaba a mi padre o a mi madre. No, silencio total. Esa era la realidad en aquella época. Entonces, mi madre y mi padre no proyectan en mí ninguna conciencia política, al contrario, cuidadito. Cuidadito porque un trauma que vivieron que no. Pero claro, mi pueblo era de trabajadores y allí se hablaba de trabajo. Y entonces, bueno, yo salgo por UGT como podía haber salido por otro sitio. Yo lo que quería era trabajar en esa faceta del derecho y desde una posición que no era el sindicato vertical, evidentemente, ahí sí que no podía entrar. Mi padre me invitaba cuando estaba terminando el sindicato vertical, yo ahí sí estaba ya un tanto politizado por lo que es la facultad, lo que es la cátedra de Derecho del Trabajo y lo que es ya, bueno, pues estar metiéndote en una dinámica que estás ya enterándote qué pasa en Francia, que ocurre, nos detienen una vez en una asamblea, en el aula magna, porque estábamos hablando de los sindicatos libres y tal y cual. Llegó la policía, nos detuvo a todos, tuvimos que entregar el carnet. O sea, y ahí había una toma de conciencia de seguir, pero por un sitio, no por otro, y no venía de influencia familiar porque no podía venir. Tanto UGT, comisiones y tal, había también un planteamiento político, más en comisiones, había un planteamiento político. Entonces se planteaba, hombre, si ibas a un órgano jurisdiccional, tenías que ir con la ley que existía, ¿no? Y dando la interpretación que tú consideras oportuna. Pero también actuamos políticamente. Por ejemplo, si en la huelga de construcción sancionaban a 500 trabajadores por huelga ilegal, nosotros poníamos 500 demandas ante los juzgados, sabiendo que esas demandas estaban perdidas, pero había que presionar en una determinada dirección. O sea, había habido una huelga y eso no podía pasar desapercibido. Había habido 500 sanciones y eso tenía que bueno, después al final, pues las sanciones eran, quitar procedimiento, pero son 500 sanciones, 500 demandas, y eso producía un choque también interno dentro de los órganos judiciales, ¿no? La gente no tan solo. Entonces, esa dimensión política existía. La asistencia a la gente detenida por la huelga, pues no puede ser una constante, ¿no? Nosotros teníamos una coordinación con las 3 zonas de la provincia de Cádiz, 3 zonas territoriales: Marcos de Jerez Sierra, Campo de Gibraltar y Cádiz. Y efectivamente, pues sí, hacemos esa interconexión y ese marco de planteamiento. Pero por otra parte estaba la participación dentro del partido político, ¿no? Yo pertenecía al Partido Comunista hasta el año 82. En el 82 me fui. Y ahí, pues, sí, teníamos una influencia que trasladábamos al sindicato y que el sindicato a su vez nos trasladaba a nosotros y nosotros planteábamos en el partido. O sea que había una correlación de influencia, ¿no? Yo continúo en comisión hasta 2003. Yo salgo del PC porque
hubieron las elecciones del 77, las del 79 y después las del 82. Yo salgo un poquito antes de las elecciones del 82, incluso me plantean ir primero de lista por Cádiz en las elecciones del 82 y yo dije que no, que renuncio, que no iba a ir. Había ido el cuarto, el segundo después la del 79, pero entre el 79 y el 82 ocurren cosas para mí trascendentes y es, por ejemplo, la bronca que tienen los concejales de Madrid. Estaban, bueno, pues gente que abogado laboralista también y tal, y que plantean una lucha con el partido. El partido, por lo visto, quería dirigir aquello pues con su planteamiento político exclusivamente, y los otros pues planteaban, bueno, pues que esto había que discutirlo, en definitiva se cuestionaba la democracia interna dentro del Partido Comunista. El Partido Comunista, yo me apunto porque era el eurocomunismo, que era el comunismo en libertad, y libertad interna, y libertad de elección. Lo que yo veo en los últimos años, y vivo en los últimos años del PC, era la ausencia de libertad. O sea, podía haber elecciones, pero las elecciones o una participación en un congreso a nivel andaluz o a nivel central, pero eso no servía para nada. Las cosas salían tal como se habían dictado desde arriba y punto. Yo con eso no le quiero quitar importancia al papel que tuvo el Partido Comunista en la transición, que fue un papel extraordinario, pero a mí me echó para atrás que ya empezó la lucha interna dentro del partido y yo dije que no quería seguir en lucha interna, no me fui a ningún otro partido, ni estoy en ningún otro partido y continué en comisiones, pero salí muy quemado de esa pelea interna que fue lo que más me hundió. ¿Y tu experiencia con los presos de estas organizaciones así? Bueno, pues fue muy curiosa, ¿no? Con los presos de ETA, esos te sacaban de quicio, porque me llamaba Andrés y gente de los abogados que se dedicaban a esto en el País Vasco, y nos decían, oye, cuidado con que este lo que quiere es que le lleve una botella de coñac, no le vayas a llevar vino y tal y cual. Hombre, y darle conversación, no se podía con ellos. Una conversación, yo recuerdo una conversación última, que ya no fui más, que era me pregunta, ¿tú qué número de calzado tienes? 41, el mismo que el mío. Mira, te van a traer unas botas que tú me las vas a pasar aquí a mí, tú me las das y yo te doy las mías. No. Oye, que me quieren cambiar la bota, el otro, que ni hablar, que no coja la bota. Sabía lo que llevarían las botas. O sea, una cosa. Después, con la gente del PCR, tuve también una anécdota, y era que los familiares de los presos pues siempre te llevaban algo para su hijo, ¿no? Tú llevabas el maletín, llevabas las cosas. Y entre ellos pues era la lectura de los periódicos que en aquella época había, ya te estoy hablando del año 77, 76. En la época que había ya, bueno, pues cierta libertad, pero esta gente estaban todavía por lucha armada, con los atentados y tal. Pero había una señora que tenía a su hijo y me llevaba toda la semana pues prensa para su hijo. Yo cogía la prensa, la metía en mi maletín, toma, se la daba, ya está. No me paraba en leer la prensa, nada de eso. Y una de las veces que voy a la prisión en Cádiz, todavía estaba la prisión en Cádiz, me aparece un policía que me apunta con el fusil y me dice que le dé el maletín. Así me salvó porque yo no le daba el maletín. Claro. Un compañero que era hermano del decano del Colegio de Abogados, que vio lo que estaba ocurriendo y se dirigió al policía. Oye, ¿qué haces? ¿Qué tal? Que lo vas a matar, que esto qué es. No. El hombre ya se vino abajo, voy a hablar con el director. Y yo pasé, pasa. Le entregué, mira, y ya no te traigo más.
Como en definitiva todos estos casos políticos se juzgaban en el Tribunal de Orden Público, la jurisdicción la tenía el Tribunal de Orden Público, pues lógicamente aquí lo que había era estar en prisión y el colegio de abogados que te daba el pase y toda la instrucción se llevaba en el Tribunal de Orden Público y allí estaban los abogados que llevaban el asunto penal, ese tema. Entonces nosotros aquí, oye, ve a verlo, que yo no quiero ir de Madrid allí o de País Vasco allí a ver cómo va. Bueno, pues eso hacíamos. Vale, más cosas sobre... A ver, vale, además de esa labor diaria y esa labor de defensa, a nivel de movimiento sindical, ¿no? ¿Cuál es tu percepción digamos, del papel o de la aportación que tú has podido hacer al movimiento sindical en general? Me has contado antes que hubo una de las veces que te propusieron ir por una cabeza de lista, ¿no? Sí, eso fue en el Partido Comunista. ¿Estabas más implicado, más allá de tu trabajo, de tu oficio? Sí. Yo me llevé unos años donde terminaba de trabajar y seguía trabajando con el Partido Comunista, ¿no? Que por supuesto gratuitamente, pero había días en que a lo mejor había que reunirse en el Campo de Libertad con alguien y terminábamos a las 12 de la noche, veías para caer, y otros días tenía juicio, ¿no? Te levantaba a las 5 de la mañana, preparaba los juicios y tal, así. Eso era así. Pero en comisiones nunca tuve un cargo, nunca quise tener ningún tipo de cargo, era abogado y abogado. Ni siquiera responsable de la voz, que era el más viejo, ni siquiera responsable, sino que todo lo decidíamos por votaciones y tal. Nunca tuve cargo, solamente tenía mi carnet de afiliado. En el Partido Comunista llegué a estar en el Comité Central de Andalucía y de ahí me vine también, por supuesto, ¿no? Hasta en el año 82, las elecciones me parece que fueron en octubre, pues, y yo me vine antes. En ese año 82 hubo una huelga importante aquí, fue la huelga de Domecq, que tuvo una duración larguísima, duró hasta casi la vendimia. Y en el sector bodega hubo otra huelga, no mencioné antes, en el año 91, que también llegó casi a la vendimia, en la que hubo una participación sindical importante. Y nosotros nos dedicamos a asesorar. O sea, la negociación nosotros no participábamos en los sindicatos. Vale, y al contrario, es decir, ¿qué es lo que te ha aportado a ti la actividad sindical, el movimiento sindical o la propia organización concreta de comisiones? ¿Qué sacas tú que recuerdas de esa experiencia? A ver, profesionalmente para mí ha sido una universidad de especialización y de que me engancha y ya te digo, tengo 77 años y sigo trabajando y quiero seguir. O sea, me enganchó, me fortaleció y aprendí muchísimo. Llegó un momento en donde no seguimos, no podíamos seguir, porque, bueno, por una parte, porque uno se hace también mayor, y cuando uno es mayor es también más conservador, y por otra parte porque la dinámica sindical pues va por otra línea. Nosotros entramos en una línea sindical de formación del sindicato, de solidaridad, de tal. Esto no es que se abandone en absoluto, sino que sigue otro derrotero. Y ya llegó un momento en donde chocábamos. Y entonces, pues, civilizadamente, dijimos, tú a Boston y yo a California. Y ya está. Y yo seguí a partir de 2003 con mi despacho, atendiendo en la misma especialidad y tal y cual. Y ahí sí. ¿Crees que tuvo un coste para ti esa actividad social o a nivel familiar incluso? ¿Cómo era la conciliación en ese sentido? No, para mí el coste familiar, hombre, a vez estamos unos tiempos en casa, eso es un coste que no se valora, pero es real, ¿no? Pero en mi familia, mi mujer, pues no tuvo más mínimos reproches, sino al contrario.
apoyándome. A mí quien me podía retraer, que eran tiempos anteriores, a mi padre y mi madre, ¿no? que tenían mucho miedo conmigo. Cuando el 23F, pues estuvieron pues muy preocupados conmigo y tal, ¿no? Pero después, lo que ya es la vida, la familia actual, ninguno, al contrario. ¿Y tu mujer era militante o estaba apartada de eso? No, mi mujer, yo la conocí porque la multaron por una huelga que hicieron, o una manifestación que hicieron con unos detenidos en la parroquia, en una parroquia de Cádiz, y la multaron con 25.000 euros, vino a que le hiciera el recurso. 25.000 pesetas, hombre, no euros. Eso fueron 25 o 30 estudiantes los que pillaron, entre ellos a ella. O sea que mi mujer estaba en el ajo y está en el ajo. Sí. Vale, vale, perfecto. ¿Vamos bien? Sí, vamos, ¿Sigo un poquito? Sí, yo creo que vamos. Vale. Es que la cámara hay veces que hay que hacer un descanso para que respire, entonces por eso estoy preguntando. Vale, vamos ahora con otros protagonistas, otras personas o incluso organizaciones, movimientos sociales que tú recuerdes, con las que tú recuerdes haber pues de alguna manera contactado o incluso haber hecho acciones conjuntas en un determinado momento o haberte relacionado en líneas generales, ¿no? Aquí nos interesa, bueno, nombres propios por supuesto, ¿no? Organizaciones, nombres de organizaciones e incluso pues si recuerdas un poco bueno, el papel un poco de la mujer que tenía, que recuerdes tú de esa militancia, si había muchas mujeres, si recuerdas muchas, pocas, qué hacían, qué acciones hacían, etcétera. Bueno, son muchas cosas, pero bueno, vamos por partes. Sí, sí. Vamos a ver por dónde empiezo. ¿Cuál sería el principio? Las otras organizaciones o las otras protagonistas que tú recuerdes. Pues, por ejemplo, más me mencionaba antes que teníais cierta relación, ¿no? con la parte de uso, ¿no? Y cristianos sí. En el mundo de las bodegas. Pues ese tipo de... Sí. Yo me relacioné con todo el mundo, porque cuando yo empecé... primero no existían los sindicatos legalizados y segundo todo el mundo era una piña, ¿no? Entonces yo atendía a gente de UGT, de comisiones y tal. UGT casi no tenía nadie en la provincia de Cádiz, era Alcalá de los Azules. Curiosamente, Felipe González, que era abogado laboralista antes de ser Isidoro, venía a Cádiz temas de desplazamientos de trabajadores de astillero de Sevilla aquí y tal, y venía al despachito que teníamos otro compañero y yo en la provincia aquí en la ciudad de Cádiz, y bueno, pues uno de los que nos relacionamos mucho era con Felipe, que era una persona extraordinaria, y mi primer demanda de conflicto colectivo que yo puse en astilleros de Cádiz fue precisamente por apoyada en los consejos que me dio Felipe. Felipe, yo de esto no tengo ni idea, lo terminé hace 2 días y tal y cual. Vente por mi casa y todo, me redactó todo y tal. Entonces, tengo un recuerdo extraordinario de la persona de Felipe como abogado laboralista. Después, relaciones, personas tienen nombre y apellido, pues gente de Bazán, como Cañas, gente de astillero, como Añino, Manuel García Túnez, eran personas que totalmente desinteresadas, que vivían por y para el movimiento sindical. Y estos te daban una lección de solidaridad, de compromiso, que te encontrabas pues disminuido frente a ellos. Eran unos personajes con mayúsculas a la hora de cómo trabajaban,
cómo se preocupaban, cómo venían acompañando a la gente y diciéndole, bueno, tienes que ir por aquí, mira tú, hazlo y tal. Y como después, aparte de preocuparse por el individuo, te lo encontraba después, pues, dirigiendo una asamblea en una época donde entraban los que sí iban detrás de ella, ¿no? De hecho, estos que te he añadido, que te he contado, estuvieron presos, ¿no? En Jerez, pues, Sebastián González Barroso, que era de la bodega Domé, era de uso, García Sintado, de uso también inicialmente, eran personajes también desinteresadas, luchadores, se me olvidan algunos otros que efectivamente tenían la misma dimensión y que uno tenía hacia ellos un respeto admirable y fortalecían, a mí me fortalecían. Había, bueno, viticultores, había uno que le apodaban el Séneca, que era un hombre anarquista que sabía latín, era un personaje extraordinario. Antonio Palacio era otro de los viñistas de viticultores especializados, que también derrochaba humildad y sobre todo una inteligencia natural extraordinaria. O sea, personas que eran casi analfabetos, pero tenían un conocimiento de las cosas y una capacidad crítica que uno se quedaba acomplejado al lado de ellos. La gente de Trebujena, había un personaje, el maestrito. Bueno, el maestrito nos podía dar clases de relaciones sociales, de todo. Y el maestrito casi no sabía escribir. Paco Cabral, otro personaje también de la lucha esta de los viticultores del Marco de Jerez, de Trebujena. En fin, yo aprendí, me fortalecieron y sentí admiración hacia toda esta gente. Cosa que fui perdiendo después con el tiempo, no de esta gente, sino de los que le sucedieron. Pero vamos, también uno era distinto. Y en cuanto al papel de la mujer, ¿recuerda en movimientos sindicales, recuerda mujeres organizándose? Bueno, me has hablado de tu mujer un poco, ¿recuerdas otras personas? Si había mucha presencia de mujeres o qué hacían, a qué se dedicaban. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. En el movimiento sindical, tanto en comisiones como en cualquier sitio, ¿no? Si recuerdas presencia de mujeres o si consideras que todos erais hombres los que se dedicaban. No. Comisiones tenía una parte que la llevaba prácticamente como cara más visible Mercedes Sarguero, que fue mi primera mujer. Nos divorciamos en el 78, pero esta era una luchadora en esos momentos y siguió siéndolo hasta que murió en 2016 y protagonizó todos los movimientos feministas de la provincia de Cádiz, incluso de Andalucía. Sí, la lucha de la mujer siempre estuvo presente en el sindicato en el que yo estuve, que ahí soy testigo. Imagino que los demás sindicatos también, pero yo digo de lo que presencié. Y era una lucha importante, incansable, y que bueno, yo como testimonio te doy el nombre de Mercedes Sarguero. Y en el Partido Comunista también había, pero ahora el Partido Comunista era más macho, machista que el sindicato. El sindicato está más pegado a la realidad. Y entonces la lucha del movimiento feminista era más intensa ahí que en el partido. Y a lo largo de tu actividad,
tanto sindical, bueno, como a nivel de abogado mismo, ¿no? ¿Te has visto interesado por otras causas o otros movimientos sociales, además de los eminentemente laborales? Bueno, el tema del ecologismo, ¿no? Lo que pasa es que hay uno bastante cobarde, porque los ecologistas van mucho más allá que me estoy hablando de mí. Yo apoyo, participo, financio, pero a veces me cuesta mucho trabajo seguir la dinámica de ello. Y bueno, y esa es la principal, para mí la principal preocupación, ¿no? Después de este mundo sindical. Y después, bueno, pues está el interés por la política, pero desde fuera. No participo, nunca he tenido un cargo político. Yo en 2003 llegué a un acuerdo con comisiones, llegamos a un acuerdo y en septiembre o el 1 de octubre de 2003 yo dejé de estar en la plantilla de comisiones y me monté por mi cuenta. La diferencia se nota, era notable. Yo sigo mi dinámica de estar en este planteamiento del derecho del trabajo y de la seguridad social. Sin embargo, lo que sí echo de menos, y cuanto más adelante está avanzando el tiempo, más aún, es el apoyo sindical. Hay momentos en donde la lucha jurídica es insuficiente, pero no ya para hacer valer un derecho, sino incluso para obtener una prueba para hacer valer ese derecho. Como abogado fuera del sindicato se es menos potente que como abogado del sindicato. Como abogado del sindicato se tiene más fuerza para negociar. Como abogado fuera del sindicato te encuentras capital disminuido. Podrás dedicarte a estudiar más, pero observa que hay una indefensión extraordinaria por parte de los trabajadores. Son momentos en donde más se necesita el sindicato y son momentos en donde los sindicatos menos aparecen, por las razones que sean, pero ese es un dato que yo por lo menos lo tengo constatado. A mí me vienen personas que, entonces, pues, bueno, sobre todo, bueno, aquí lo que hay es pequeña empresa, ¿no? Que me vienen contando películas de tal, de acoso, sobre todo en materia de acoso. Unas veces porque la gente dice que están acosadas por cualquier cosa, y no es verdad, pero hay verdaderas situaciones de acoso lamentables. Que nosotros individualmente, el abogado fuera del sindicato, se encuentra con una impotencia tremenda, porque claro, tú dices, se pone una demanda de acoso, claro que se pone una demanda de acoso, pero tú tienes que dar los indicios del acoso. Primera cuestión que te plantea, que le tienes que decir a la persona que está acosada, que recuerde, que te cuente todas las situaciones concretas. Eso es un martirio para la persona acosada. Y cuando le pregunta qué apoyos tiene dentro de su empresa, tiene ninguno. Prácticamente no tiene ninguno. Una persona casada, como te digo, en la empresa, pues se puede contar con los dedos de la mano. Y hay muchas situaciones de acoso. Siendo, en mi experiencia, cuando era abogado del sindicato, es que esto lo disponía de ello, eran otros tiempos también, pero tienes otra capacidad de influir. Ahora, como abogado fuera del sindicato, incluso el sindicato te ve, bueno, este es un abogado que está fuera del sindicato y allá él. Cuando tú dices, bueno, pues vete al sindicato, a ver quién hay. No. Claro, yo soy un competidor del sindicato. Entonces, pues, la gente que atiendo les veo con mucha carencia del tema sindical. Y dice, bueno, ¿y por qué no van al sindicato? Porque, claro, los sindicatos tienen abogados.
Porque yo creo que se menosprecia el papel en los sindicatos de lo que es este servicio. Este servicio no es el sindicato, pero el sindicato tiene que tener este servicio. Y tiene que tener este servicio porque la lucha individual, que bueno, que es la lucha del día a día, con las condiciones de trabajo de la persona, pues hay que defenderla. Y ahí se necesita un apoyo sindical. Eso. ¿Por qué los sindicatos no atienden tanto, no se dotan de mejores servicios en cuantía, no en calidad? En calidad, pues son muy valiosas las personas que yo conozco, pero están desbordadas, totalmente desbordadas. Incluso a mí me vienen a ver trabajadores del sindicato que están afiliados porque su abogado no le va a atender hasta dentro de un mes. Entonces, yo como abogado fuera del sindicato tengo grandes carencias, tengo que inventarme más las cosas desde el punto de vista jurídico, pero desde los medios de prueba, carencias, muchas. Ya te digo, como abogado del sindicato se tiene más poder a estos efectos. Y sin embargo, continúas ahora fuera de, ¿no? No, no lo valora, yo creo injustamente, pero no lo valora. El sindicato es un instrumento necesario e imprescindible. Yo recuerdo que en el año 2011 una ley de 2011, la 1/2011 de Andalucía, estableció un intento de organización de las administraciones públicas, incluso ofreció la posibilidad de que funcionarios públicos pasaran a personal laboral y tal y cual. Y hubo una conferencia en la que yo participé y estaban los sindicatos y muchas personas que no eran del sindicato. Y decía, una pregunta era, bueno, ¿y qué podemos hacer? O sea, mira, os pongáis como os pongáis, sin sindicatos no vais a ningún sitio. Es que los sindicalistas, pues os costará mucho, o lo que sea, pero tenéis que echarle el aliento en la nuca a los sindicalistas, es que se tienen que mover, es que si los sindicatos no hay, y uno a uno no hacéis nada. Bueno, aquí estamos hablando de que pero ¿qué habéis a hacer? Bueno, pues yo no voy a hacer eso, yo no voy a optar, porque después cuando quiera volver no voy a poder volver porque han suprimido mi puesto y tal y cual. ¿Puede pasar eso? Sí. Entonces, bueno, ¿qué actitud es la que vale? ¿La tuya? Pues a lo mejor te equivocas. Te estoy dando un consejo que te va a fallar, pues te va a equivocar. Tiene que ser una actitud colectiva. Y esa actitud colectiva la tienen que protagonizar los sindicatos. Y los sindicatos son necesarios y no se puede prescindir. La dinámica ha sido que se está prescindiendo cada vez más los sindicatos a niveles de pequeña y mediana empresa. Los sindicatos a nivel estatal y a nivel pues funcionan. Son los grandes convenios colectivos y tal y cual, y establecen pues una dinámica provechosa, pero actualmente dejan mucho que desear a los niveles de pequeña y mediana empresa. Y verá, no porque entienda que tienen que estar forzando al empresario a lo que se quiera, no, sino porque también es verdad que la mentalidad de los empresarios españoles como de los trabajadores españoles venidos de la dictadura es una mentalidad formada en unos usos y unas costumbres muy viciosas, muy viciadas, y que la capacidad de negociación todavía está muy, muy por debajo de los niveles que debería estar, a pesar del tiempo transcurrido. Pero hay que entenderse, sobre todo eso en la pequeña y mediana empresa. Una pequeña empresa no es una empresa grande, pero claro, el empresario pequeño tampoco puede pensar que el trabajador tiene que ser él. Es que yo como autónomo trabajo más que tú. Pues que tú tienes que trabajar más que él, evidentemente que sí. Entonces, por una parte la mentalidad especuladora y por otra parte la mentalidad de que a mí me pagan por ir a trabajar son dos actitudes en conflicto que ahí se necesita
una actividad sindical por las dos partes. Influyen muchos factores, no hay una... O sea, hay una realidad donde a veces los núcleos de decisión suben a unos niveles en donde se descuida mucho los niveles de abajo y se mantienen arriba. Eso incita a una despreocupación, sobre todo a los niveles individuales y los niveles más bajos. Por otra parte, claro, yo a los sindicalistas que conocí y con los que conviví prácticamente eran sindicalistas forjados en el trabajo. O sea, los que eran elegidos miembros de las comisiones obreras eran los mejores trabajadores. Y lamentablemente ahora, pues muchos de los que se presentan en las listas electorales son los peores trabajadores. Eso es un problema. Es verdad que en aquello ese era el nivel que había que dar, de los mejores trabajadores, porque no había otra posibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pero aquí actualmente se dan, pues, candidatos en las listas que lo que no quieren es trabajar. Y eso desprestigia mucho al sindicato. Empresas que han comprado a trabajadores y trabajadores, pues por esa falta de unión, pues también piensan en su situación particular y bueno, y dale, ¿no? Y entran. Eso desmoviliza. Esas son pequeñas anécdotas que yo estoy contando, pero desde luego hay actuaciones o niveles de crítica en los que yo no entro, porque además no sé entrar. Aquí hay muchas personas que han puesto granitos de arena, ¿no? Y que somos todos granitos de arena. Es la conjunción de todo eso y la que ha permitido una cierta evolución, pero al mismo tiempo también con la autocrítica, ¿no? La que ha permitido también la involución. O sea que no vamos a decir los mejores éramos de antes, eso ni hablar, ¿no? O sea, hemos colaborado en lo mejor y en lo peor. Y entonces, bueno, pues esta es la realidad que tenemos. ¿Qué se puede hacer? Pues no lo sé, yo no lo sé. Es muy difícil. Estamos llegando a una situación que yo creo que es de cambio. Yo soy optimista en el futuro, pero desde luego de unos momentos actuales de un pesimismo extraordinario, ¿no? Eso de que haya una extrema derecha que está avanzando a unos niveles extraordinarios y que esté irradiando, o está trayendo otra vez a colación los valores de la dictadura, de las relaciones hombre-mujer, de las relaciones empresa-trabajador y tal y cual. Eso es horroroso, esto es una involución tremenda. De todas formas, yo creo que es un momento de cambio y que ese cambio no va a venir por ahí, pero tiene que darse, tiene que confrontarse, y estamos en el momento de esa confrontación. Yo confío mucho en la gente joven, porque los mayores ya en eso no tenemos nada que hacer, solamente dar ánimos. Yo confío mucho en que la gente joven sepan reconducir esta situación hacia niveles positivos de democracia, de desarrollo y de, sobre todo, valores como la igualdad, la solidaridad y tal, pues sean factores importantes, y que en los presupuestos generales del Estado aparezca como primera prioridad la educación, la enseñanza, como inversión primera y principal en cualquier país que quiera crecer intelectual y económicamente. Pero espero que eso sea posible.